Vectores en el plano. Empezamos con este vídeo una serie de explicaciones sobre la geometría analítica plana, es decir, en dos dimensiones. Comenzamos con la definición de vector. ¿Qué es un vector? Un vector es simplemente un segmento orientado. Dos palabras. Segmento, una porción de recta delimitada por dos extremos, el inicial y el final. Orientado, que tiene un sentido indicado por una flecha. Esas dos palabras conllevan todos los elementos que definen a un vector. El vector viene definido por su módulo, que es la longitud del vector, lo que mide. Dirección, recta sobre la que está situado el vector. Y no se puede confundir el concepto de dirección con el de sentido, que es el indicado por la flecha. Vamos a verlo con un ejemplo. Tengamos este dibujo. Vemos la flecha que une el origen de coordenadas, el 0, 0, con el punto 4, 3. El vector sería esta flecha que está dibujada en rojo uniendo ambos puntos. ¿A qué nos referimos con su módulo? Pues si trazamos ese triángulo rectángulo de catetos 4 y 3 y calculamos el valor de la hipotenusa, por las operaciones correspondientes sería 5, pues el módulo de este vector sería 5 unidades. ¿A qué nos referimos con el segundo concepto, dirección? Es esa recta sobre la que está situada el vector. Y por último, el sentido. El sentido es el que nos indica la flecha. En este caso iríamos desde el origen hacia el punto 4, 3. Vamos a continuar con el cálculo de las coordenadas de un vector. Para ello vamos a razonar que calcularemos las coordenadas de un vector de extremos A y B haciendo la diferencia de las coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto inicial. Con una fórmula tendríamos que para calcular el vector AB hay que hacer B1 menos A1, es decir, la coordenada X del final menos la coordenada X del inicial, y lo mismo para la siguiente coordenada, para la segunda, B2 menos A2, la Y del punto final menos la Y del punto inicial. Mejor verlo con un ejemplo. Nos dan el punto A, 1, 4, y el punto B, 3, 7, que podemos dibujar sobre los ejes de coordenadas, en el plano, el punto A, el punto B, y nos piden que calculemos las coordenadas del vector que une A y B, ese vector que está señalado en verde. Pues aplicaríamos la fórmula directamente. Para calcular a B haríamos la coordenada X del punto B, que es 3, menos la del punto A, que es 1. 3 menos 1. Y con las Y es lo mismo, 7 menos 4. Hacemos ambas restas y nos queda 2, 3. ¿Qué significa ese 2, 3? Pues que el vector tiene 2 de movimiento en la X, de ancho, y 3 de movimiento en la Y, como vemos en el dibujo. La X se ha desplazado desde el 1 hasta el 3, es decir, 2 unidades, mientras que la Y se ha desplazado del 4 al 7, que son esas 3 unidades. Y por último vamos a terminar con la fórmula del punto medio. Es muy parecida a la del vector, pero diferente en otro sentido. Para calcular el punto medio vamos a hacer como la media de dos notas de una asignatura. Sumamos y dividimos entre 2. Semisuma de las coordenadas. Escrito con una fórmula sería A1 más B1 dividido entre 2, A2 más B2 dividido entre 2. Es decir, sumamos las X y las dividimos entre 2, sumamos las Y's y las dividimos entre 2. Lo mismo, vamos a verlo con un ejemplo. Nos dan el punto A, 1, 4, el punto B, 3, 7. Igual que antes los podemos dibujar. Y lo que nos están pidiendo es calcular el punto que está en medio, a la misma distancia de A y B sobre el segmento que los une. Aplicando directamente la fórmula tendríamos 3 más 1 dividido entre 2 y 7 más 4 dividido entre 2. 4 medios, que da exacto 2, y 11 medios que lo dejamos indicado. En efecto, si miramos el dibujo, entre la coordenada 1 y 3 de las X, en medio está el 2, y entre la altura 4 y 7, entre medias está el 5,5.